gracias al apoyo del general Cárdenas. ¿Sí? Las empresas responden de alguna manera unificándose, y de que eran pequeñas empresas casi caseras, algunas de ellas, comienzan a formar grandes emporios de empresas, y así estamos hablando de, bueno, el Águila era una empresa mexicana, pero con capital extranjero, del Standard Oil, etcétera, de varias empresas que formaron de veras grandes conglomerados. Cuando surge el sindicato y empieza a exigir beneficios para sus agremiados, las empresas se niegan. Y de alguna manera era lo que esperaba el general Cárdenas, que se negaran, porque entonces comienza ya con la idea, ya tiene el pretexto, ¿sí?, para buscar la nacionalización, en este caso por medio de la expropiación. Las empresas se dan cuenta que están a punto de ser expropiadas e inmediatamente ceden a todo lo que pide el sindicato, absolutamente a todo. Y el general Cárdenas dice, esta respuesta es extemporánea. Por lo tanto, ¿sí?, se decreta la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. Si el señor Fox nos está escuchando, que se le grabe bien esa fecha, porque en campaña ni siquiera supo la fecha de la expropiación. Pues bien, ¿qué viene con esto? Bueno, la creación de Pemex. A partir de ahí se ha dado la explotación, bueno, la búsqueda y posterior explotación del petróleo en México, y nuestra franja petrolera creció a todo el estado de Veracruz, a partes del estado de Chiapas, inclusive a la sonda de Campeche, cuando un campesino de apellido Cantarell, ¿sí?, que andaba buceando, de pronto ve que del fondo del mar salen manchas de aceite, y él lo reporta, ¿sí?, y estamos hablando de la creación de la sonda de Campeche mediante el descubrimiento de un pescador, ¿sí?, que se apellidaba Cantarell, y de ahí que se le pone el complejo Cantarell. Y así podemos hablar de cómo ha ido creciendo técnicamente el petróleo en México. Pero vámonos a la otra parte, sí, la parte que normalmente es la que le llama mucho la atención a nuestros radioescuchas, ¿sí?, que es la parte no escrita. Lo que ahorita comentamos con algunas anécdotas es la parte oficial, pero la parte no escrita del petróleo en México, que resulta muy interesante. Y vámonos primero a la actualidad. El petróleo en México, licenciada, es el primer motivo de ingreso, ¿sí?, de dinero, de capital fresco a nuestro país. Nuestro país es un país petrolero totalmente. Digamos que el segundo ingreso que tiene México es a raíz, increíblemente, de las remesas que envían los extranjeros que están trabajando en Estados Unidos, en Canadá, sí, claro, y ya mandaron al tercer lugar el turismo, ¿sí?, a raíz de tanta violencia que hay en el país, se fue al tercer lugar. Pero bueno, realmente nuestra economía está basada en el petróleo totalmente, y cada año se basa el presupuesto anual, ¿sí?, en lo que se espera que cueste el barril de petróleo mexicano. Pues bien, ¿qué pasa, licenciada? Que nosotros realmente, nuestros gobiernos, han hecho una barbarie, una verdadera barbarie con el petróleo en México. Podemos hablar de que desde los años 50 no se ha construido una sola refinería en el país, ¿sí? Y estamos hablando de que el 70% de la gasolina que nosotros usamos en México, en nuestros vehículos, definitivamente viene del extranjero. Tenemos enormes, ¿sí?, enormes oleoductos que trasladan el crudo a los Estados Unidos, a refinerías que están al otro lado de la frontera, donde procesan este petróleo y lo envían a México ya como material, en primer lugar, como gasolina y como otros materiales que en México se necesita. La pregunta es, ¿y por qué no construimos nosotros refinerías? ¿Y por qué tenemos que estarle dando estas ganancias a las empresas extranjeras? Y estamos hablando de que cerca de 50 años que no se construye una refinería. Más sin embargo, en el año 2009, Calderón anuncia la ampliación, modernización y ampliación de la refinería de Tula, para lo cual solicita una inversión grandísima. Lo que es curioso, licenciada, es que es lo mismo que la Estela de Luz. Se hizo la ceremonia y ahí está todavía la primera piedra que fue a poner el señor Calderón, todavía ahí está, porque la refinería nunca se hizo. ¿Qué pasó con ese presupuesto? No lo sabemos, pero la refinería nunca se construyó y nosotros seguimos, ¿sí?, mandando nuestro petróleo para que nos lo regresen hecho gasolina a México. Esto es, no hemos sabido invertir. Cosa curiosa, licenciada, en el sexenio del presidente Fox, ¿sí?, nosotros habíamos calculado
los ingresos por petróleo basados en alrededor de en alrededor de $40 el barril, ¿sí? Pero se viene la guerra del Golfo Pérsico. En ese momento el petróleo sube enormemente, que nuestro petróleo, ¿sí? La mezcla mexicana, la mezcla de Maya e Istmo, alcanza un precio de $136 por barril, lo que trae a México ganancias que se calculan en cerca de 800,000 millones de dólares, con lo que hubiéramos pagado la deuda externa pero con la mano en la cintura. Y por lo mismo hubiéramos podido invertir muchísimo en petróleo, en investigación, en refinerías, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿dónde quedó todo ese dinero? Según dicen, se gastó en pagos, pero si ganamos más de lo que debíamos, debe haber por lo menos un superávit, claro, y no existe. En sí, se ha abusado del petróleo en México. Yo entiendo, en el papel, entiendo la propuesta de Peña Nieto, en el papel, pero nos conocemos, licenciada, y sabemos que esto no va a ocurrir así. Entendemos que en Chicontepec, Veracruz, se encontró en el año 2009 un yacimiento tan rico, pero así, tan rico, ¿sí? Que ese solo yacimiento contiene la mitad del petróleo de todo Arabia Saudita. O para hacer otro cálculo, ese yacimiento tiene la cantidad de petróleo que tiene todo el país de Irak. Esto es que esto colocaría, al momento de que nosotros sacáramos ese petróleo, colocaría a México entre el tercer y cuarto lugar entre los países productores del mundo. ¿Sí? Sería un auge enorme. El problema es que está tan profundo ese yacimiento en Chicontepec, Veracruz, que es muy difícil sacarlo. Entonces Peña Nieto por eso quiere privatizar esa parte, la parte de la extracción. Sí, dice, el petróleo seguirá siendo mexicano, pero la parte técnica la tiene que importar. En el papel suena lógico, ok, si nosotros no tenemos esta tecnología la podemos importar, ya que los sexenios anteriores no se preocuparon por ello, no invirtieron en el petróleo, nosotros lo podemos hacer, ok, mediante manos extranjeras, pero sabemos lo que es la corrupción en México. Claro. Sabemos que esto va destinado al fracaso, sabemos que entregarle esta parte de la industria petrolera a los extranjeros o a privados mexicanos, sabemos que se va a diluir, se va a perder, como se ha diluido durante más de 50 años la riqueza en nuestro país. Es una pena, licenciada, no creemos en las promesas, no creemos porque la historia nos muestra cómo se ha abusado del petróleo en México, la historia nos muestra que estamos vendidos, nuestras reservas están vendidas con 15 años de anticipación, ¿sí? Cada vez que se descubren yacimientos, pedimos nuevas remesas de préstamo y tenemos empeñado nuestro petróleo, desgraciadamente. Entonces, pues es lo que podemos hablar de una gran riqueza de México y podemos decir y recordar aquellos versos de Velarde, sí, de Ramón López Velarde, en su Suave Patria, donde hablaba de las bonanzas de nuestro país y que el petróleo, ¿sí?, esos veneros de petróleo nos los había regalado el diablo. Esto es, hasta el diablo bendijo a México trayéndonos esa riqueza. Entonces, gracias, señor López Velarde, por lo que usted escribió. Efectivamente, el ver las zonas petroleras y ver aquellos mecheros, aquellas flamas, y decimos, es el infierno, pues sí, el petróleo nos lo regaló el diablo, pues gracias al señor diablo por haberlo traído. Y es lo que podemos platicar, así, pues brevemente, realmente, de lo que es el petróleo en México, licenciado. Muy bien, tenemos algunas preguntas aquí de Gildardo Marín. Primero es un comentario del principio del programa que dice que gracias al trabajo de las bacterias anaeróbicas, es decir, sin oxígeno, o sea, de esa manera me imagino que se hace o se produce el petróleo en el interior de la efectivamente, tierra, ¿no? Todos esos residuos, si hubieran tenido oxígeno, ¿sí?, se hubieran deshecho. Entonces, al no tener oxígeno, no se deshicieron y se convirtieron en petróleo. Ok, y también dice, durante la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, ¿México abasteció de petróleo a los países en conflicto? Así es, y en la Segunda Guerra Mundial hay un dato muy curioso, lo podemos comentar ahorita. Siga, licenciado. Y dice, ¿por qué dicen que el petróleo es de los mexicanos si yo no recibo nada? Dice que le pregunten a Romero de Champs.
Bueno, nada más basta ver a todos a nuestros costados. Es más, la computadora frente a la que ustedes están está hecha de petróleo. El petróleo lo disfrutamos todos, en el asfalto, en las llantas, en los plásticos, en todo, absolutamente en todo está el petróleo, lo disfrutamos. Y las ganancias desafortunadamente no, o sea, las ganancias económicas no las estamos disfrutando. Pero esto es precisamente la corrupción de la que hablábamos. Y voy a dejar un dato, de esos datos Sí, interesantes así muy rápido. Es que no sé cuántos minutos nos queden, licenciada. 5. Ah, ya vi. Ok. Un dato interesante para entrar en el chisme. Sí, En 1938, cuando el general Cárdenas decreta la expropiación petrolera, inmediatamente los ejércitos norteamericanos son movilizados hacia la frontera mexicana. ¿Sí? Se esperaba una invasión de nuestras zonas petroleras, ya que les estábamos quitando una fuente de ingresos demasiado grande. Estamos hablando de 1938. Estuvimos a punto de un conflicto bélico con los Estados Unidos. Aquí es donde entra, por así decirlo, el chisme, licenciada. ¿Qué fue lo que en su momento detuvo a los ejércitos norteamericanos para no cruzar la frontera? Se dice, y no lo digo solo yo, esto apareció en un artículo recientemente en la revista Cuo, y hace poco en History Channel se tocó precisamente ese tema, de que es muy probable la existencia de otro telegrama, ¿sí? Al estilo del telegrama Zimmerman de la Primera Guerra Mundial, donde se involucra a México, que tal vez exista otro telegrama que haya sido enviado por la Cancillería alemana, ¿sí? A México, donde Adolfo Hitler, ¿sí? Promete el apoyo de Alemania en caso de una intervención armada en nuestro país. Este telegrama o esta comunicación la filtra el general Cárdenas para que llegue a manos de los norteamericanos, y cuando ellos se enteran de que involucrarse en una guerra con México significaría involucrarse en una guerra con la Alemania nazi, que estaba completa, era un año antes de la Guerra Mundial, ya era una maquinaria bélica impresionante, ¿sí? Esto significaría, les repito, una guerra en su propio territorio a los norteamericanos, y en ese momento se frenaron. Yo sé que esto puede causar escándalo y que mucha gente a lo mejor ahorita en el chat dice, estás loco, esto no puede ser. Pero la revista Q, la cual conservo el artículo, sí menciona algo tan increíble como esto. De alguna manera y de forma indirecta, gracias a la Alemania nazi, conservamos nuestro petróleo. Es una teoría, sí, así como tardaron 80 años en decirnos que sí existió el telegrama Zimmerman, así quizás tengamos que esperar 50 o 60 años más para saber si realmente existió esta comunicación con el presidente Cárdenas. pues muy, muy interesante, profesor. Mire, se nos está acabando el tiempo, ya nos quedan 2 minutos. Pues muchas gracias, fue de verdad muy, muy interesante el programa. Y perdón a todos ustedes por haber llegado un poquillo tarde, por haber transmitido a las carreras, a las prisas, por estos errores que se cometen al principio. Bueno, no fue causa mía, fue causa del aparato, que lo vamos a cambiar. Y bueno, pues un comentario más del profesor. Así muy rápidamente, siguiendo las peticiones que nos han hecho, la próxima semana hablaremos del batallón de San Patricio. La otra vez regresamos a la guerra del 47 y hablaremos de este batallón de irlandeses que pelearon por México y dieron la vida por México. Pues qué bueno, se va a poner muy, muy interesante ahora que también venga José Luis León. Y recuerden que tenemos muchas, muchas sorpresas ahora. Estén al pendiente. Y pues ya no me queda más que despedirme. Muchas gracias nuevamente. Y nos escuchamos el próximo lunes. Acuérdense, a las 10 de la noche. Ya estamos también en iTunes. Los que no tengan nuestros programas anteriores, ahí pueden buscarlos. Y pues que estén muy bien, disfruten sus vacaciones. Saludos, Linda, saludos, Gil, saludos también a Cotija, Michoacán, a Nora Álvarez, y también a la familia Álvarez que nos está escuchando en Nueva York. Bueno, pues hasta luego. Y ahora nos vamos igual sin música, empezamos sin música y nos vamos sin música. Que tengan unas lindas vacaciones. Hasta luego.